¿Qué efectos produce la rescisión unilateral de un contrato? Vamos a ver algunos casos. Primero te los planteo, vayamos pensando a ver qué efectos se producirán en cada uno de estos casos. Luego veremos las reglas, los principios aplicables y finalmente volveré sobre estos casos. Caso 1. Contrato de duración indeterminada. Ponele un contrato de licencia, de marca, tal vez, un contrato de suministro. Es rescindible, por supuesto, de duración indeterminada, así que se puede rescindir sin causa. ¿Qué efectos produce la rescisión realizada por cualquiera de las partes? En forma unilateral, por supuesto. Caso 2. Contrato de consumo a distancia. Por el artículo 34 de la ley 24.240, el consumidor tiene el derecho a rescindir el contrato. La ley habla de revocar la aceptación, pero bueno, es eso, rescindir el contrato, dejarlo sin efecto de manera unilateral y sin causa. Tiene derecho a arrepentimiento. ¿Qué pasa con ese contrato? ¿Qué pasa con las prestaciones? Hay que compensar, hay que indemnizar. En fin. Caso 3. Vamos al contrato de alquiler. Artículo 1221 del Código Civil y Comercial. Ese que le reconoce al locatario la posibilidad de rescindir ante tempus un contrato de locación de duración determinada. Entonces nuestro locatario tiene un contrato por 3 años y a los 2 años quiere ponerle fin. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Pero de dónde sale esto? De la ley, artículo 1221, que se lo permite. Lo llama resolución anticipada, pero estamos hablando de esto, ¿no? Un derecho de arrepentimiento, que también en este caso el legislador le da al contratante. Ya no como en el caso del consumo, que le permite arrepentirse por completo del contrato, sino un arrepentimiento hacia el futuro de lo que queda. Me arrepiento de que dure 3 años, quiero que dure menos. Caso 4. O una compraventa sencilla, pero con seña, con señal o arras. El comprador entregó unas arras, una seña. De nuevo, este comprador, artículo 1059, y más allá de eso, el propio pacto, tiene derecho a arrepentirse también acá, en la seña penitencial, vamos a pensar que sea, ¿no? De nuevo, ¿qué efectos se van a producir? Caso 5. Nos vamos a un contrato de obra, en donde el comitente que ha encargado una obra y el otro empezó a laburar, empezó a trabajar, el contratista, y nuestro comitente se quiere abrir del contrato. En principio no podría hacerlo, pero sin embargo sí. ¿Por qué? Porque se lo permite el artículo 1261. Perfecto, puede rescindir el contrato. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Caso 6. Caso 6. Nos vamos ahora al campo, un caso de arrendamiento rural o a parcería. Hay erosión o agotamiento del suelo, es por fuerza mayor y la ley le reconoce a cualquiera de las partes el derecho a rescindir el contrato, artículo 8 de la 13246. Bueno, supongamos que el arrendatario rescinde el contrato. ¿Qué va a pasar ahí? Último caso, caso 7. Esta vez nos vamos al campo del contrato de seguro y nuestro contrato tiene una cláusula rescisoria, un pacto rescisorio, por el cual el asegurador está facultado para rescindir el contrato antes de que venza el periodo de cobertura que se ha contratado. ¿Qué va a pasar en todos estos casos? ¿Qué efectos va a producir la rescisión? Desde ya te estoy hablando de la rescisión legítima, legítima. La rescisión ilegítima la hizo en otro video, pero no, está hecho todo bien, conforme a derecho, pero ¿qué efectos va a producir? Entonces, preguntas para que iré respondiendo durante esta charla. Primero, ¿extingue el contrato? Segundo, si lo extingue, ¿de qué manera lo extingue desde el punto de vista temporal? ¿Efectos retroactivos? ¿Efectos solo hacia el futuro? Tercero, ¿hay que restituir algo? Cuarto, ¿hay que indemnizar? ¿Hay que pagar alguna compensación? Estos son los temas que voy a estar charlando. Soy Andrés Sánchez Herrero y te doy la bienvenida a este canal en el cual analizamos temas jurídicos en general y de derecho civil, comercial y empresario en particular. ¿La rescisión extingue el contrato? Sí, la que estamos analizando, que es la legítima, sí, sin duda. Segundo, ¿tiene efectos retroactivos o tiene efectos hacia el futuro? A veces tiene efectos retroactivos, a veces solo efectos hacia el futuro. ¿No hay una regla? En teoría sí, si leyera la ley sí, pareciera que son efectos hacia el futuro. En realidad, incluso consultando el ordenamiento jurídico, no hay ninguna regla. A veces una cosa, a veces otra. Por último, ¿hay que indemnizar, hay que compensar? No, en principio no. Vamos entonces por partes. Temas para charlar. La extinción y su eficacia temporal, primero. Segundo,
la restitución. Tercero, el resarcimiento o la compensación. Arranquemos por el tema de la extinción. Esto es lo más claro de todo. Una rescisión legítima extingue el contrato, claramente lo va a extinguir. Por supuesto, esto implica que sus efectos dejan de producirse. Después veremos desde el punto de vista temporal cuándo ocurre esto. Pero vamos a empezar por un ejemplo muy sencillo, un contrato de edición de una obra literaria. Un autor escribe un libro, se lo da a una editorial para que lo imprime y lo comercialice. El efecto propio de este contrato es facultar, legitimar al editor para realizar la publicación y la comercialización de la obra o de los ejemplares de la obra. Ahora bien, si este contrato, el autor, pongámosle que fuera el autor, lo rescinde, supongamos que era de duración indeterminada y lo rescinde, a partir de que surte efectos la rescisión, que en este caso va a ser el futuro, el editor ya no puede imprimir los ejemplares, comercializarlos, etc. No puede comercializar la obra. Segunda cuestión. Está bien, extingue el contrato, pero desde el punto de vista temporal, ¿de qué manera lo hace? ¿Es retroactivo? ¿Es hacia el futuro? Mira, si lees la ley, pareciera que hay una regla clara. Me refiero al artículo 1079, te lo leo. Excepto disposición legal en contrario a la rescisión a la rescisión unilateral y la revocación producen efectos solo para el futuro. O sea que si vos te guías por la ley, la regla es hacia el futuro. La regla es dicho sea de paso, dice, excepto disposición legal en contrario, la disposición podría llegarse convencional, pero no importa, hacia el futuro. Hacia el futuro. Esto, por supuesto, que tiene mucha importancia en lo que tiene que ver con la restitución, aunque son dos temas distintos, por eso los voy a tratar por separado. Entonces, vamos a ver. Si tratando de sintetizar el panorama, que es muy variado, vamos a tomar las tres categorías de rescisión, la liberatoria, ¿sí?, la penitencial y la protectoria, que analizo en otro video si lo querés mirar. Lo de la rescisión liberatoria, igual lo voy a ir explicando. Rescisión liberatoria, esa facultad que tiene cualquier contratante en un contrato de duración indeterminada de liberarse del contrato de el nombre, rescindiéndolo sin causa, sin necesidad de ninguna causa. En este tipo de rescisión, el efecto es obviamente hacia el futuro. Segunda tipo de rescisión, o segunda clase de rescisión, la rescisión penitencial. Es esa en la cual el contratante tiene derecho a arrepentirse, ya sea del contrato en su totalidad o al menos de alguno de sus efectos. Por supuesto, para esto necesita un soporte legal o convencional. En principio nadie tiene derecho a arrepentirse, pero si hay una ley o un pacto que lo permiten, bueno, por supuesto que sí. Lo que ahora quiero analizar es cómo juega a nivel temporal. Vamos a tomar, a veces va a ser efectos retroactivos, a veces va a ser efectos hacia el futuro. Ejemplo. En la compraventa se introduce un pacto, en un contrato, poner de compraventa, se introduce un pacto de arras, una seña. Bueno, ahí en el pacto está el derecho de arrepentirse y tiene eficacia retroactiva, tiene eficacia hacia atrás. Por eso es que quien se arrepienta, bueno, pierde la seña, poner que fue el que la entregó, pero todo el contrato se vuelve atrás, suponiendo que se haya llegado a ejecutar algo. Pero otras veces, en cambio, otro ejemplo que tenés, pero este de base legal, el artículo 34 de la ley 24240, que le reconoce al consumidor en los contratos a distancia el derecho de arrepentirse, obviamente que tiene también efectos retroactivos. Entonces el consumidor compra algo a distancia, lo recibe, se arrepiente. Obviamente que esto barre por completo los efectos del contrato, por eso es que habrá que restituir todo lo que se haya intercambiado en virtud de este contrato. Hay otras ocasiones en las cuales, si bien la rescisión es penitencial, el derecho de arrepentimiento opera hacia el futuro, la rescisión opera hacia el futuro. Toma el caso del 1221 que te conté del contrato de locación, alquiler, en donde cuando el contrato de duración determinada, el locatario igual tiene derecho a arrepentirse, rescindiendo el contrato. Ley habla de resolución anticipada del contrato. Esos son efectos hacia el futuro. Son efectos hacia el futuro. Lo que pasó, pasó y queda firme. Segunda categoría entonces, la rescisión penitencial. A veces tiene efectos retroactivos, a veces tiene efectos hacia el futuro. Y por último tenemos la rescisión protectoria. Esos casos son los cuales la ley, cuando ocurre un hecho sobreviniente que perjudica a un contratante, lo protege, permitiéndole que extinga el contrato que lo está perjudicando. Bueno, en general este tipo de rescisión tiene efectos hacia el futuro. Te doy un par de ejemplos, ¿no? En el artículo 1203 del Código Civil y Comercial, está previsto que si en una locación el locatario se había impedido de usar de la cosa
por una causa que no le es imputable, tiene derecho a rescindir el contrato. Bárbaro, esto se usó bastante en la pandemia. Perfecto, desde ahí en adelante, no tiene eficacia retroactiva. Segundo ejemplo, vámonos al artículo 1539. En un contrato de comodato de duración determinada, el comodante no tiene derecho a extinguir el contrato antes de que venza el plazo. Sí el comodatario, porque el plazo está a su favor, pero no el comodante. Sin embargo, nos dice el artículo que te cité, 1539, si el comodante tuviera una necesidad imprevista al tiempo de cerrar el contrato y urgente de tener la cosa, ahí sí, con esa causa, tiene derecho a rescindir. Fíjate que siempre estamos hablando de hechos que ocurren después y que afectan negativamente a un contratante, al locatario en un ejemplo, al comodante en el otro, y por eso él tiene derecho a rescindirlo. Pero de nuevo, la rescisión por supuesto queda hacia el futuro. Con esto entonces cierro el panorama. A veces eficacia retroactiva, a veces eficacia hacia el futuro, la rescisión. Pasamos entonces a otro tema, que es el que está ligado al anterior, pero que no es lo mismo, que es la restitución. ¿Hay que restituir algo cuando se rescinde un contrato? ¿Es la restitución un efecto del contrato de la rescisión? Uno podría sentirse tentado de decir, bueno, si tiene eficacia retroactiva sí hay que restituir, si no tiene eficacia retroactiva no hay que restituir, pero no es así. Por lo pronto, porque aún teniendo eficacia retroactiva, si no se cumplió ninguna prestación no habría nada que restituir. Bien, o sea que ya rompemos en parte eso. E incluso teniendo efectos hacia el futuro, vamos a ver que podrían llegar a darse situaciones en las que igual hay que restituir. Así que vamos viendo, de todas formas, de tomar esto de la eficacia retroactiva o no como eje ordenador para analizar la cuestión de la restitución. Entonces vamos a empezar por la rescisión que no tiene efectos retroactivos, o sea, que tiene efectos hacia el futuro. Esto es donde uno se plantearía decir, bueno, acá no hay que restituir, como te decía antes, sin embargo no es así. Por lo pronto, porque puede que este contrato genere obligaciones restitutorias por su sola extinción, independientemente de que sea por rescisión o por otra causal. Te doy un ejemplo. En un comodato, cuando el contrato se extinga, hay que devolver la cosa prestada. En una locación, cuando el contrato se extinga, hay que devolver la cosa alocada. Entonces, imagínate que si en esos contratos uno de los contratantes lo rescinde, va a haber que igual que devolver la cosa prestada o locada, aun cuando la rescisión tenga efectos hacia el futuro. O mira, bueno, está bien, pero esto estrictamente no son las prestaciones intercambiadas, que es el uso y goce por el precio o el uso y goce a cambio de nada, según que sea locación o comodato. Es cierto, pero a veces también hay que restituir prestaciones mismas nacidas del contrato y que son, sí, sinalagmáticas. Te doy un ejemplo. Imagínate en un contrato, podría ser de alquiler, que se pagaron alquileres anticipados. Y bueno, si el contrato queda sin efecto, por ejemplo, ese contrato que habrá que, aunque sea hacia el futuro, los pagos anticipados han quedado sin causa y hay que restituirlos, ¿sí? Y hay que restituirlos. Entonces, como te decía, el panorama no es tan claro. Aquí hay que distinguir. Las prestaciones que no están afectadas por la rescisión quedan firmes y por supuesto que no hay que restituir nada. Por ejemplo, si en la locación vos rescindías al noveno mes, el intercambio de luz y goce durante los primeros 9 meses por los alquileres de los primeros 9 meses, por supuesto que eso no hay que restituirlo. Ahora, las prestaciones que sí están afectadas por la rescisión, esas por supuesto quedan sin causa y hay que rescindirlas. Entonces, en el contrato de locación, si vos anticipaste algunos alquileres, por ejemplo, pagaste por anticipado todo un año, pero rescindís al noveno mes y a partir de tiene eficacia la rescisión, supongamos, han quedado sin causa los alquileres pagados con referencia a los últimos 3 meses. Eso hay que restituirlo. ¿Sí? Otro ejemplo lo encontrás en la ley 17418, ley de contrato de seguros, en donde está previsto que si por el contrato de seguro se permitió, porque tiene un pacto rescisorio, una cláusula rescisoria, que el asegurador lo rescindiese antes de la finalización del periodo asegurado, en ese caso el asegurador tiene que restituir, eventualmente, la prima proporcional al periodo no corrido. O sea que fíjate que estos son todos casos en los cuales la rescisión tiene efectos hacia el futuro y sin embargo hay que restituir, incluso prestaciones que eran objeto de intercambio. Paso a la segunda categoría, la rescisión que tiene efectos hacia atrás, efectos retroactivos. Bueno, ahí está claro que si se han cumplido prestaciones, va a haber que devolverlas. Vamos al caso del 34 y la 24240, Ley de Defensa del Consumidor. Supongamos que este consumidor hace una compraventa a distancia, paga el precio, recibe luego la cosa. Cuando recibe la cosa, ejerciendo su derecho, su facultad rescisoria, se arrepiente y extingue el contrato. Eficacia retroactiva. Por ende, se quedaron sin causa las prestaciones cumplidas. Por ende, hay que devolver. ¿Sí? Tendrá que devolver la cosa que compró, tendrá que
restituirse lo que pagó. Pero de nuevo, no es fatal, porque podría ser que tuviese eficacia retroactiva y no hubiera nada que devolver. Imagínate que este mismo contrato, el pago era contra entrega de la mercadería y nuestro consumidor se arrepintió incluso antes de recibir la mercadería y mucho antes, por ende, de pagarla. Bueno, ahí va a tener eficacia retroactiva, pero no hay que devolver nada, no hay que restituir nada. Cierro con esto entonces lo que tiene que ver con la restitución. Pasamos al último de los temas que quiero charlar con vos, que es el de la indemnización o compensación. ¿Sí? ¿Hay que indemnizar cuando se rescinde? Bueno, en principio claramente no. Porque estoy hablando, te insisto, estoy hablando de la rescisión legítima, en donde cuando el que rescindió tenía derecho a rescindir y tenía derecho a hacerlo como lo hizo. Entonces no hay que pagar nada, en principio. Distinto sería si fuese ilegítima, tema que analizo en otra presentación. Ahí sí, claro, algunas consecuencias hay que afrontar, porque si es ilegítima, antijurídica, y si hubo daño, ya están dado el condimento para que haya responsabilidad civil. Asumo que hay relación de causalidad e imputabilidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si en un contrato de duración determinada, uno de los contratantes lo quiere rescindir y no habiendo una ley o un pacto que le permitan hacerlo, eso es una rescisión ilegítima, va a tener que indemnizar, suponiendo que la otra parte no quiera directamente el cumplimiento del contrato, ¿no? Que también es una posibilidad. O incluso teniendo derecho a rescindir, por ejemplo, en un contrato de duración indeterminada, nuestro rescindente no preavisa la rescisión. Bueno, ahí también. Tenía derecho a rescindir, pero lo ejerció en forma abusiva, va a tener que indemnizar. Pero te insisto, cuando hay consecuencias indemnizatorias es porque hubo alguna antijuridicidad en la rescisión. Y nosotros estamos analizando en este momento la rescisión legítima. Podría ocurrir que igual hubiese que afrontar algún resarcimiento o alguna compensación. Mira, en principio te diría que de resarcimiento me resisto a hablar, porque el resarcimiento está ligado a la antijuridicidad y estoy hablando de una rescisión legítima, con lo cual por definición antijuridicidad no hay. Pero bueno, en concreto, más allá de la cuestión terminológica, a veces sí, si la ley o el pacto establecen que quien rescinde tiene que pagar algo, lo tendrá que pagar. Te doy dos ejemplos nada más. Uno, vamos al caso del artículo 1261 que te mencioné antes del contrato de obra, en donde nuestro contratante, el comitente, tiene derecho a rescindir. Entonces imagínate la situación. Le encargó una obra, el contratista empezó a trabajar. Después ya está bien avanzando en el trabajo. El comitente se arrepiente, lo puede hacer por el 1261. Se arrepiente, tiene derecho a rescindirlo, lo rescinde. Lo puede hacer, pero según este mismo artículo tiene que pagar los trabajos realizados y además la ganancia que habría obtenido si el contrato se hubiese ejecutado completo. Tenés un caso en el cual, por ley, tiene que pagar, por ley tiene que pagar, a pesar de que es legítima la rescisión. El 1221, el contrato de locación, va en la misma línea. Es verdad que el locatario en un contrato de alquiler de duración determinada tiene derecho a resolverlo anticipadamente, como dice la ley, una rescisión ante tiempo. Sin embargo, la propia ley establece que va a tener que pagar el 10% de los alquileres correspondientes al periodo alcanzado por la ineficacia, o sea, el periodo no corrido. Bien, entonces tengo un contrato por 2 años, lo rescindo al año, está bien, pero tengo que pagar el 10% de los alquileres correspondientes al segundo año. O sea que a veces, por supuesto que también podría ser que tuviese que afrontar un pago, una compensación, porque se lo pactó así. No hay ningún inconveniente. En resumen, primero, la rescisión produce siempre la extinción del contrato. Segundo, esa extinción del contrato a veces es retroactiva, a veces solo surte efectos, ¿no? La ineficacia hacia el futuro. Tercero, a veces restitución, a veces hay que restituir, otras veces no. Por último, no hay que pagar ningún resarcimiento ni ninguna compensación, salvo que la ley o una estipulación dispongan lo contrario. Entonces, con estos conceptos, con estas reglas, ya estamos en condiciones de ir cerrando esta charla, para lo cual voy a tomar los casos que te conté al principio y los iré encuadrando muy esquemáticamente. Ahora vamos viendo caso 1, la rescisión incausada de un contrato de duración indeterminada, el ejemplo de una licencia de marca o de un suministro. Bueno, por supuesto, entonces, en este caso, la rescisión tendrá efectos hacia el futuro. Puede que haya que restituir o no, en función de las circunstancias del caso, si alguna prestación quedó sin causa hay que restituirla, si había que restituir bienes de cualquier manera cuando el contrato se extinguiese también. Imaginemos, por ejemplo, que por este contrato una parte le dio a otra una maquinaria, bueno, con lo que tenía que devolverla cuando se terminó ese contrato,
hay que devolver, por supuesto, hay que restituir, y no va a haber que resarcir. Esto en cuanto al caso 1. Vamos al caso 2, es la revocación de la aceptación, la rescisión del consumidor en la compraventa a distancia o en el contrato a distancia, artículo 34 de la ley 24.240. Acá la eficacia va a ser retroactiva, la rescisión va a tener efectos retroactivos. Acá, si se cumplió alguna prestación, por ende hay que restituirla, y acá no hay que resarcir, no hay que indemnizar, no hay que compensar nada, esto es gratuito. Vamos al caso 3, contrato de locación, la resolución anticipada, como le dice la ley, cuando lo regula en el artículo 1221. Eficacia hacia el futuro. Restituir, obviamente, hay que devolver la cosa alocada. Además, si hubo alguna prestación cumplida que quedó sin causa, por ejemplo, alquileres anticipados, también. ¿Hay que pagar alguna compensación? Sí, el 10% de los alquileres correspondientes al periodo que no va a llegar a ejecutarse el contrato. Vamos al caso número 4, las arras en una compraventa, la seña en una compraventa, eficacia en principio retroactiva, arras penitenciales, eficacia retroactiva. Restitución, si se llegó a cumplir algo hay que restituirlo, claro. No las arras, obviamente, ¿no? Que sin que se arrepiente es el que las entregó. Si quien se arrepiente es el que las recibió, tiene que entregar las arras dobladas, por supuesto. Y bueno, y esto en principio no habría que... esa sería la compensación que tendría la parte, las arras, sería la compensación que tendría que afrontar quien ejerce el derecho de arrepentimiento en este caso. Vamos al caso número 5, es el caso en donde en un contrato de obra nuestro comitente tiene derecho a rescindirlo, artículo 1261 del Código Civil y Comercial. Efectos, bueno, va a tener hacia el futuro, pero en principio no habría que restituir, pero va a tener que pagar una compensación. ¿Qué compensación? Por los trabajos realizados por el contratista se los tiene que pagar. El trabajo realizado se tiene que pagar de acuerdo con proporción al precio pactado. Y a los no realizados no hay que pagarlos porque no los hizo, pero sí hay que pagarle el lucro cesante por esos trabajos que no llegó a realizar. Vamos al caso número 6, penúltimo caso. Este es el caso del arrendamiento rural o a parcería. Regular el artículo 8 de 13246. Erosión o agotamiento del suelo, el aparcero o arrendatario decide rescindir el contrato. Perfecto. Efectos hacia el futuro. Restitución, bueno, el campo, ¿no? El inmueble. ¿Paga alguna compensación o resarcimiento? No, no lo prescribe. Último caso, contrato de seguro en el cual se incluye una cláusula rescisoria a favor del asegurador. El asegurador ejerce su facultad rescisoria. Efectos hacia el futuro. Restitución, bueno, lo que tendrá que hacer el asegurador es devolver la prima en la proporción que corresponda según el periodo no corrido. En fin, como podés ver, estamos frente a un panorama muy variopinto en cuanto a los efectos que puede producir la rescisión. Lo que está claro es que extingue el contrato, siempre que estamos hablando de la legítima, ¿no? El resto está por verse, pero es algo que se puede dilucidar fácilmente consultando la legislación, la normativa específica o el pacto que resulten aplicables a esa rescisión. ¿Querés conocer más sobre el tema, ya sea de la rescisión en particular, de los contratos en general? Te invito a que veas los demás videos de mi canal.